Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. Hace un par de semanas tuvimos una entrevista con personajes muy interesantes del mundo de la enseñanza de español y de los viajes. Nuestros amigos Jaime y Mai de Spanish and Go. Y actualmente viven en Puerto Rico, un país hispanohablante. Spanish and Go es un proyecto principalmente enfocado en ayudar a los viajeros que quieren aprender español, pero también recientemente hicieron un podcast, así que vamos a escucharlos. Our Patreon community makes this podcast possible. If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Este es un shoutout para nuestros nuevos patrones: Chris, Brianna, Dwight, Matthew, Skylar, Nick. Diana. Pues nos gustaría mucho que nos hablen un poquito sobre ustedes y nos pudieran decir cómo se conocieron y a qué se dedican actualmente. Bueno, yo soy Jaime, pues Jim, todos me llaman Jaime en español, y soy de Estados Unidos, de Rochester, Minnesota. Es la casa del Mayo Clinic, el hospital, uno de los hospitales más grandes en el mundo, de hecho. Y pues crecí ahí, era el dueño de un estudio de grabación y hice eso hasta que conocí a Mai y decidimos empezar este proyecto. Ujú. Ah. Sí. Y bueno, yo soy Mayra, pero todos mis amigos y mis familiares me dicen Mai. Yo soy de Colima, más cerca de ustedes. Y pues sí, yo soy maestra, estudié la licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras y pues estuve toda mi vida dando clases. Toda mi vida, bueno, desde que tenía como 16 años empecé a dar clases, mayormente de inglés y ya un poquito así como que aquí y allá tenía algunos alumnos de español. Y pues sí, hasta que nos conocimos un día y pues todo empezó ahí. ¿Y dónde se conocieron? ¿En Minnesota o en México? Nos conocimos por internet, una página de intercambios de lenguas. Era como Facebook, pero para lenguas en aquel entonces. Y empezamos a hablar ahí porque ella quería practicar su inglés, yo quería aprender español porque estaba apenas empezando, de hecho. Y nos conocimos como después de 6 meses de de haber empezado a estudiar español. Sí, o sea, en la vida real, ¿no? También como... Sí, como 6 meses después de eso, después de Ajá. conocernos por internet, nos conocimos en la vida real. Bueno, Sí. fuera de la compu. ¡Wow! Y bueno, yo creo que podemos decir el nombre de la página, ¿no? Como nos conocimos en italki. Y esto fue en el 2010. Entonces yo apenas acababa de terminar mi carrera y estaba buscando formas de seguir practicando el inglés porque pues yo sabía que después de terminar ya la carrera iba a estar dando clases todo el tiempo y es muy diferente dar clases a tomar las clases, ¿no? Y tú ser el que estás practicando y eso. Entonces, ahí una amiga me dijo que ella conocía un montón de gente de muchos países y ahí podía practicar su francés, su italiano, su inglés. Y dije, órale, qué interesante. Y pues ahí fue en donde nos conocimos y como dice Jaime, 6 meses después nos conocimos en la vida real. ¡Wow! Y entonces, ¿alguno de ustedes dos era profesor en Italki o simplemente tomaban el servicio para practicar? No, ninguno de los dos. O Sí, como yo me acuerdo, italki en aquel entonces yo creo que estaban apenas empezando. Y Ok. tal vez era un poco diferente porque me acuerdo que podías simplemente conocer a otras personas en la plataforma. Entonces no era necesariamente como... pagar por el Sí, servicio. sí, no era necesario encontrar, Pagar una clase. sí, un maestro que pagas. Ujú. Ujú. Mm. Es interesante porque en el año 2014, más o menos, 2015, Ujú. yo empecé a dar clases de español en Italki. Fue como mi primera experiencia como profesora. Wow. Y sí, es interesante cómo esa página significa cosas diferentes para cada quien. Sí. Sí. Y bueno, platíquenos, ¿a qué se dedican? Ya dijimos en la introducción más o menos qué es Spanish and Go,
pero queremos escucharlo de ustedes. ¿A qué se dedican actualmente? Bueno, somos full time, tiempo completo con Spanish and Go. De hecho, empezamos con un podcast hace años y nunca lo sacamos. Pero después decidimos que hay que hacer algo en YouTube. Entonces empezamos a publicar videos ahí y poco a poco fuimos creciendo y con lo que estábamos ganando de YouTube empezamos a decir como pues no tenemos que trabajar ya, yo creo que podemos hacerlo tiempo completo. Entonces empezamos a hacer retiros de inmersión del español antes de COVID. Y pues ahora este año empezamos un podcast, que es algo que siempre queríamos hacer, pero no creo que teníamos el tiempo y fue una de las cosas buenas de este año. De la pandemia, sí. Pues sí. Bueno, pero también, como ya dijimos al principio de este episodio, algo que nos parece muy interesante de ustedes, pues es esta combinación, ¿no? De alguien de Estados Unidos y alguien de México que están juntos y bueno, ustedes actualmente están en Puerto Rico. Entonces, me gustaría que me contaran un poquito por qué decidieron ir a Puerto Rico. Bueno, la respuesta es un poco complicada, pero Mai y yo estamos pasando por los trámites todavía de inmigración y lo hemos estado haciendo por años ya. Entonces, tenemos que estar en Estados Unidos todavía al menos la mitad del año y eso nos detiene un poco porque queremos viajar a cada país hispanohablante y no se siente como Spanish and Go auténtico si no estamos viviendo en un lugar hispanohablante. Puerto Rico tenía sentido porque es parte de Estados Unidos, cuenta como tiempo en el país para Mai y también es un lugar donde no hay tanto contenido, como no hay tantos videos en inglés sobre Puerto Rico y es otra cosa, como los videos principalmente están en inglés para motivar a la gente y inspirar a la gente para mostrarles qué pueden hacer con español, ¿no? Normalmente hay algo de español en los videos. Por ejemplo, entrevistamos a la gente de aquí en varios videos que tenemos. Queremos escuchar de los locales sobre su cultura, porque sí, estamos aquí experimentándolo por primera vez, pero es interesante escuchar cómo la gente de aquí habla sobre su casa, su país. Entonces, estamos aquí todavía con la inmigración y todo, y ya cuando Mai es ciudadana, el plan es ir y visitar a cada país hispanohablante. ¿Y qué nos podrían decir sobre la cultura que ahorita mencionaste un poquito, Jim, sobre la cultura específica de Puerto Rico? ¿Qué hay de diferencia entre la cultura de Puerto Rico y la mexicana? Mai, tú que eres mexicana, y Puerto Rico y Estados Unidos. Es una mezcla, creo que muy interesante, ¿no? Así es. Y Puerto Rico se siente mucho como México. Hemos dicho como si alguien fuera a dejarnos en un lugar sin decirnos en dónde nos estaban dejando y estábamos aquí, adivinaríamos que estuviéramos en México. Mucho de aquí se siente como México o partes de México, ¿no? No Querétaro exactamente, ¿no? Porque No, es una cultura muy caribeña, muy de la playa. O sea, como si has estado en un lugar en México que es costero, es bien similar desde el clima hasta como la cercanía de la gente. La mayoría de la gente que hemos conocido es muy amiguera y es muy como de los amigos y de fiesta. Y en esas cosas, pues con México es súper similar. Pero hay bastantes como diferencias también, pero más siento que entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Que las culturas son tan cálidas acá y en Estados Unidos pues nunca sentimos tanto así como, o sea, los amigos que tenemos en Estados Unidos son amigos de
de la vida de Jaime antes de Spanish and Go. Y aquí, pues, ok. los amigos que hemos hecho es gente que están como, ay, ¿qué onda? Te vi tu video, hay que hacer algo. O sea, son muy así, de que quieren hacer amigos. Ujú. Y eso me llevaría a otra pregunta, tocando el tema de Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Qué rayos es Puerto Rico de Estados Unidos? Creo que es una pregunta que muchas personas se hacen. Sí. Yo he hablado con algunas personas de Estados Unidos y también dicen, bueno, es que Puerto Rico es, pero no es. Y a veces hemos escuchado que Trump habla sobre Puerto Rico como si fuera parte, pero a la vez no va y los visita, no los ayuda tanto. Creo que sería muy interesante estando ustedes allá Sí. y Jim siendo estadounidense. Sí. ¿Qué es Puerto Rico? Bueno, depende quién preguntas, porque aquí Ok. hay mucha gente que dice que Puerto Rico es la colonia más vieja en el mundo. Y eso lleva un poco de un sentido como de la política, ¿no? Porque hay mucha gente aquí que se siente invadida por Estados Unidos y algunos que se sienten también invadidas por España. Porque antes tenían su propia cultura de los taínos, los nativos de las islas del Caribe. Y eso es una historia bastante triste e interesante, pero técnicamente, oficialmente, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Entonces tienen su propio gobierno hasta un límite aquí. Bueno, por ejemplo, tienen sus elecciones, sus propias elecciones, donde pueden elegir su propio gobernador y los políticos como los alcaldes. Y Ujú. bueno, eso es un poco complicado, pero no pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Si eres residente de aquí, no puedes votar por el presidente, pero si te mudas de aquí al resto de Estados Unidos, a un estado, sí puedes votar por presidente. Y cada persona que nació o que nace en Puerto Rico es ciudadano de Estados Unidos. Entonces todos aquí, si son de aquí, son ciudadanos, pero la gran mayoría de la gente, yo creo, te va a decir que son boricuas. Se sienten más como el orgullo por su país y de dónde son, y es como un privilegio que tienen esa ciudadanía también de Estados Unidos. Y ahorita que nos preguntaste esto de qué es Puerto Rico, me acordé de que tenemos un amigo aquí que nos dijo, casi cuando recién lo conocimos, que en su primera clase de historia, cuando él estaba chico, él es puertorriqueño, ¿no? Y en la escuela aquí en Puerto Rico, su maestro les dijo, te voy a decir cuál es la mentira más grande aquí en Puerto Rico, ¿no? Y les dijo, y les escribió en el pizarrón, ¿no? Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Pero les dijo, es la mentira más grande porque ni es un estado, ni es libre y ni está asociado con los Estados Unidos. Y lo más interesante de eso para mí es el hecho que en inglés el nombre es diferente. Para mí suena como un engaño que lo llaman algo en español, pero otra cosa en inglés. Porque en inglés, Puerto Rico es un incorporated territory of the United States. Eso es un nombre diferente, ¿no? Y cuando llegó a Estados Unidos, casi nadie aquí hablaba inglés. No era la lengua de la isla. De hecho, hicieron que todos aquí hablaran inglés. Lo trataron de imponer en las escuelas, de hecho. Y Estados Unidos quería quitar esa identidad puertorriqueño de ellos, porque de hecho por algunos años era ilegal mostrar su propia bandera en público. Bueno, de hecho ni en público, ni en sus casas la podían tener. Wow. Entonces ya pueden ver un poco de qué tan triste y difícil es la historia de Puerto Rico. Definitivamente. Claro. Y yo creo que de ahí viene el orgullo puertorriqueño. Yo creo que, o sea, Claro. Puerto Rico es el lugar en el que más banderas
de su país hay. O sea, aquí no puedes salir a la calle un día común y corriente sin ver como una calcomanía en un carro, 10 personas con la camisa, o sea, en los cubrebocas ahorita traen la bandera. En todos lados está la bandera de Puerto Rico. Sí, y el lema como no oficial es yo soy boricua para que tú lo sepas. Y eso es como lo que lo puedes escuchar si Sí. vives aquí por cualquier cantidad de tiempo, cualquier duración, lo vas a escuchar Sí. mucho. Wow, sí. Un orgullo muy interesante. Sí, muy Wow. intenso. Y Jaime, la verdad es que tengo mucha curiosidad respecto a ti, porque hablas español súper bien y te puedes expresar muy bien. Y obviamente estás casado con una mexicana, así que yo supongo que tu español es mayormente mexicano, ¿no? Estilo mexicano. Pero también finalmente ustedes se dedican a viajar y a conocer personas de otras partes que hablan español, con diferentes palabras y todo esto. Y mi pregunta para ti es, cuando tú aprendes una palabra, le preguntas a May si así se dice en México o estás confundido por todas las palabras que existen en español o cómo ha sido tu experiencia aprendiendo español. Bueno, primero, muchas gracias. Yo solo quiero compartir a sus oyentes que no me siento como que mi español es súper bueno. De hecho, como cometo errores siempre y me duele cada vez, especialmente cuando ya sé que cometí un error, ¿no? Como eso pasa cuando estás aprendiendo una lengua. Es como dices algo y luego estás como, chin, yo sé que lo dije mal y ahora me sueno como estúpido y bueno, todas las cosas que pasan cuando estás aprendiendo, ¿no? Pero es parte del proceso. Pues sí, mi español yo creo que es un poco más mexicano. De hecho, aquí en Puerto Rico a veces la gente me dice que sueno mexicano, pero yo no creo que es tan cierto como tal vez tengo un poco más ese acento que el acento caribeño, sí. Porque la forma en que hablan aquí es bastante diferente. Me costó muchísimo cuando nos mudamos aquí. Ahora entiendo mucho más, pero siento que he hecho un buen trabajo compartimentalizando, así se dice, el vocabulario de un lugar como poniendo o separando. Bueno, separando el vocabulario del español de México y el español de aquí. Me encanta aprender sobre esas diferencias. Puede ser un poco confuso en el momento. Por ejemplo, yo sé que normalmente digo como, sí, está chido, qué chido, ¿no? Pero aquí la gente dice chévere. Entonces es un poco como un code switching, ¿no? De alguna forma, del español de México al español de Puerto Rico. Ajá, sí. Ajá. Y dicen muchas cosas diferentes aquí, como en vez de carro, bueno, en vez de coche, como es común en México. Yo sé que en México se dice carro o coche, pero aquí si dices coche, a referirte a tu carro, la gente se confunde. O se pueden confundir. Sí. Porque coche para ellos es como horse and buggy, ¿no? Con un caballo y tienes como la parte de atrás en que estás como... Sí. Sí, es una carriola. Una carreta, también. ¿no? Una carriola de un bebé es un coche para ellos. Sí. Oh. Entonces, Ok. sí. Sí, y mucha fruta. China, Es, sí. se llama algo diferente aquí. China es China es naranja. naranja, así es. Mandarina. Así es, muy bien. Sí. Por ejemplo, me encanta la maracuyá. Nos encanta comer mucha fruta y hacer como licuados. Pero aquí se llama parcha. Entonces es otra cosa que tienes que tomar en cuenta. Y hay cosas que todavía me confunden, pero entiendo como solo con práctica. Yo entiendo que están diciendo como mezclan mucho el inglés con el español aquí. Por ejemplo, lo más común para decir el estacionamiento es el parking. Parking, Con como, L. como parking, pero sí con la L. Ajá. Sí. Ajá. Sí, muchas veces las R's las cambian por L, como por ejemplo en lugar de decir carne, dicen calne también. Ajá. O amor, Oh. amol.
Ajá. O el mar es Wow. el mal. Ajá. Así. ¡Qué miedo! Sí. Vamos al mal. Ándale. Es confuso. ¿Vas a la Y- playa o vas al mal? Sí, y a veces Exacto, también sí. como el mall, a veces lo pronuncian muy similar, así también vamos al mal. Ajá, Y es sí. como Oh, wow. Ajá. 3 veces más confuso. Ok. Pero es como un reto, ¿no? Como yo Ujú. creo que si puedes entender el español mexicano y puedes entender el español de Puerto Rico, puedes entender todo el español en el mundo. Todo. Wow. Jaime, una pregunta. Ahorita que hablabas sobre el español de México y de Puerto Rico, y en tu proceso de aprendizaje, que todo el tiempo creo que seguimos aprendiendo el nuevo idioma, ¿qué pasa en tu mente? ¿Todavía traduces de inglés a español de México y de español de México a español de Puerto Rico? ¿Cómo? Porque creo que es una pregunta muy común de los escuchas y de los estudiantes de español que están en un nivel en donde dicen, todavía tengo que traducir, ¿no? De inglés a español. Y en tu caso, tienes 2 variantes de español muy marcadas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en tu mente? Buena pregunta. Bueno, sí, yo todavía traduzco en mi cabeza a veces del inglés al español. Por ejemplo, dije que todavía no sé si es una palabra real, compartimentalizar, ¿no? Como eso, yo No. estaba convirtiéndolo del inglés y intentando hacerlo como sonar español, como español, pero Definitivamente lo haces menos sí, ahora. mi punto es que a veces eso funciona y tengo Sí. que adivinar, pero normalmente con las frases, como ahorita no creo que estoy traduciendo del inglés. Es más bien cuando hay una palabra que no sé, ¿no? Como yo lo busco en mi cabeza como, pues, ¿cómo se dice? Y inmediatamente pienso en, bueno, no siempre inmediatamente, pero es muy común que lo pienso primero en inglés y estoy como, ok, ¿cómo lo dirías en español? ¿Cuáles son mis opciones? Ajá, ¿puedo intentarlo hacer sonar español? A veces funciona, a veces no. Pero sí, yo creo que la gran mayoría del tiempo no estoy traduciendo, pero sí pasa cuando no sé la palabra o lo que quiero decir. Es como mi cerebro busca la forma más fácil que decirlo y siempre, pues, eso va a ser el inglés para mí. Pues sí, seguramente podríamos seguir hablando horas y horas sobre su experiencia y todo, porque creo que tenemos tantas cosas en común con ustedes y a la vez somos tan diferentes, ¿no? Pero para finalizar, me gustaría que nos compartan un poco más sobre el proyecto de Spanish and Go, su podcast, todo eso, para que nuestros escuchas puedan encontrarlos, escucharlos, seguirlos y apoyarlos a ustedes también. Claro que sí. Pues yo creo que después de que decidimos que íbamos a hacer el canal de YouTube, sentimos como que todavía había algo ahí, ¿no? Como que en YouTube era fácil hacer los videos en inglés, como Jaime mencionaba, y cubrir cosas de la cultura, ¿no? Y ser como ese puente entre lo que la gente quiere aprender sobre un lugar, pero sin ponerlo en su mente como, oh, estoy aprendiendo sobre la cultura y también lo estoy haciendo en español y es como doble aprendizaje. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer los videos un poquito más enfocados a aprender de la cultura y también alguno que otro video que hemos hecho sobre experiencias de viajar, ¿no? Una parte muy importante de nuestro proyecto es esto de viajar, de aprender español y después ir y explorar el mundo hispanohablante. Entonces tenemos videos ahí también que son como de situaciones de viaje, ¿no? Todo lo que vas a necesitar cuando visites un país hispanohablante, cómo pedir comida, cómo hacer una reservación y todas estas cosas que los viajeros necesitan saber en español. Pero también sentimos como que había mucha gente que nos decía, ¿por qué no hacen más videos en español? Y nosotros, pues sí, es que es difícil, ¿no? En inglés y en español. No Sí. queríamos confundir a la audiencia. Ya es lo suficientemente difícil con viajes y español y ahora meterle también videos en español, pues dijimos, bueno, no, vamos a regresar a este proyecto que teníamos en un inicio de hacer un podcast y que el podcast sea la forma en la que le damos la oportunidad a las personas que nos siguen también en YouTube
que quieran más de escuchar español, pues que tengan eso también, pero ahora en otra versión o en otra variante. ¿Otro formato? Otro formato, claro. Entonces, pues así fue como decidimos iniciar el podcast, y el podcast, pues sí, es básicamente el nombre, pero es Learn Spanish and Go, y ahí hablamos sobre temas, pues también como un poco de viaje, de tips del idioma, mucho sobre cultura, tradiciones, y hacemos entrevistas también con personas de otros países hispanohablantes. Y pues es relativamente nuevo, pero nos está yendo muy bien y lo estamos disfrutando mucho. Ok, Felicidades. Gracias. Gracias. Y platícanos también un poquito sobre esta parte de Spanish and Go Immersion Trips o algo así. Nos han platicado sobre esto. Sé que ahorita está un poco detenido por COVID, pero Así es. esperamos que el año que entra se acabe todo el tema COVID. Y pues invitamos también a nuestros escuchas que se acerquen con ustedes si están interesados en una experiencia así con ustedes. Sí, eso fue algo que como que siempre lo tuvimos en mente, pero digo, yo soy más miedosa en ese caso, ¿no? Como en todo lo que es de los negocios y eso, la mente es de Jaime. Yo soy más la ejecución. Pero sí, en un inicio, pues fue como Jaime se acercó a la cultura mexicana, ¿no? A través de mí. Entonces yo era como este puente entre lo que Jaime iba aprendiendo, ¿no? Del español, de la cultura. Y sí, muy al inicio pensamos como qué padre sería poder traer grupos de personas y hacer algo así similar como lo que estábamos haciendo nosotros dos, pero para más gente. ¿Y qué fue? No recuerdo qué año fue cuando dijimos como, bueno, ya, o sea, estamos aquí en Guanajuato, nos encanta este lugar, la ciudad es hermosa, podría ser un buen lugar para hacer esto que hemos estado pensando. Y pues nos aventamos ahí con muchos nervios, con algo de miedo. Pero sí, o sea, ha sido una experiencia muy enriquecedora poder conectar con las personas que nos siguen a través de YouTube y que finalmente les podemos poner como una cara, ¿no? Porque ellos nos conocen a nosotros, pero el tener esa cercanía y pasar una semana con las personas que tienen esta misma mentalidad que nosotros, que quieren conocer la cultura, que quieren conocer de la lengua y que lo quieren hacer pues de una forma que involucra a los dos. Bueno, pues estamos súper agradecidos con ustedes por compartir estos minutos con nosotros. Nos encanta lo que están haciendo. Son una pareja muy interesante. Creo que para los escuchas de español, para los que aprenden español que hablan otro idioma. Entonces creo que tienen una combinación muy interesante. Y a nuestros escuchas y a las personas que nos ven en YouTube, vamos a dejar los links a su página de YouTube y a su podcast para que lo sigan, y a su página web para los viajes de inmersión, y también a su página de Patreon. Todos los links se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción y también en la descripción del podcast. Y como todas las semanas, terminamos con la frase del día, y esta ocasión Mai nos va a ayudar con la frase del día. Así que le dejamos el honor a ella. Bueno, la frase del día. Pensamos en algo de Colima, pero en Colima como que no es tan diferente el español de allá. Entonces decidimos agarrar una frase muy boricua, muy puertorriqueña, que es un saludo. Y es, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Pero muchas veces lo acortan y dicen, ¿qué es la que? Es un saludo súper puertorriqueño que vas a escuchar en todas partes aquí. O que la que. Que la que. Que la que. Que lo escriben así con la que o la K, L, K. Que la que, Que es la verdad. Que la que. Sí. Oh. Sí. Qué bueno que nos dicen, porque si alguno de nuestros escuchas o nosotros recibimos ese mensaje, KL, ¿qué es? ¿Qué es eso? No entenderíamos nada, sí. Sí. Y en la República Dominicana dicen que lo que. Ajá. Y es como Qué loco. la isla más cerca a Puerto Rico casi. Ujú. Y lo dicen, tienen como su
variación o su Variación sabor de- que lo cambian un poco. Pues sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el tiempo que nos dedicaron. Y a ustedes, nuestra audiencia, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden ir también a seguirlos a ellos, a seguir a Spanish and Go, porque también nosotros vamos a hacer una entrevista con ellos. Así que si quieren escucharlo, va a estar en su podcast. ¿Ustedes quieren decir algo? Pues nada más que muchísimas gracias por invitarnos a su podcast. Nos encanta lo que están haciendo también. Yo creo que sus episodios son bastante interesantes. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página howtospanishpodcast.com, visitar nuestra página de Patreon y dejarnos un comentario. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.